Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy, en nuestro curso de física, vamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Es un movimiento que se realiza sobre una recta, ¿no? Miren, movimiento rectilíneo. Uniformemente variado, quiere decir que el cambio es constante. Veamos la definición. Es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. También se le conoce como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? MRUA, la aparición de la aceleración como constante de cambio. ¿Y qué nos indica la aceleración? La aceleración nos va a indicar una variación de velocidad en cada unidad de tiempo. Entonces, si la velocidad va en aumento, quiere decir que la aceleración es positiva, ¿no? Es un movimiento acelerado. Si la velocidad va disminuyendo, entonces la aceleración es negativa y estaríamos ante una aceleración retardada, un movimiento retardado. La fórmula de la aceleración se expresa en aceleración velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y sus unidades en el Sistema Internacional de Unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Podemos ver aquí la diferencia de velocidades en cierta unidad de tiempo, ¿no? Puede ser que haga esta medición de 3 a 5 segundos. Después puedo comprobar de 5 a 7 segundos, ¿no? Y ver cómo van esos cambios, ¿no? Para ver si estamos ante una aceleración positiva, si es un movimiento acelerado, o negativa, si es un movimiento retardado. Quiero que observen esta parte de aquí, de las unidades de la aceleración, en donde observamos que metros sobre segundo al cuadrado, y miren acá en el tiempo, ¿no? Segundo al cuadrado es segundo por segundo. Y entonces casualmente, miren cómo incide aquí, acá esta es la velocidad, ¿ven? Metros sobre segundo, una velocidad por una unidad de tiempo, ¿no? Por segundo. Entonces aquí podemos ver la velocidad y relacionado con un tiempo, en este caso en segundos, por eso nada segundo al cuadrado. Vamos a analizar un caso, ¿no? Acá, si un auto parte del reposo, diremos que su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo y avanza con una aceleración constante de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Acá están las unidades segundo al cuadrado. Esto significa que en cada segundo la velocidad va a incrementarse en 10 metros sobre segundo. ¿Ves? 10 metros por segundo. Entonces, ¿esto qué indica? En la aceleración indica que se va a incrementar, ¿no? 10 metros sobre segundo cada segundo. Vamos a ver gráficamente. En este gráfico podemos ver, nos dan una aceleración 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y luego tenemos una velocidad inicial 0, significa que está partiendo del reposo. Y hay una velocidad final de 40 metros por segundo. Entonces, la aceleración es de 10 metros sobre segundo al cuadrado. En el primer segundo, ¿no? Actúa, ¿no? 10 metros sobre el segundo. Al siguiente segundo, 10 metros más, 20 metros por segundo. La velocidad va aumentando. Al tercer segundo, 10 más, 30 metros sobre segundo, ¿no? Y al siguiente segundo, 10 más, 40 metros sobre segundo. Entonces vamos viendo cómo la distancia también va aumentando, es mayor, porque es mayor la velocidad y porque hay una aceleración constante, que en este caso es 10 metros sobre segundo cuadrado, una aceleración positiva, ¿no? Esto es un movimiento acelerado. Entonces podemos observar esa relación entre la aceleración y la velocidad. ¿Ve? 0, 10, se incrementa 10, se incrementa 10, se incrementa 10. ¿No? La velocidad tiene un cambio constante, ¿no? Tiene un cambio constante. Bueno, y para resolver
todos los problemas que se van a presentar, tenemos 4 fórmulas, ¿no? Que hay que usarlas de acuerdo al tipo de dificultad que presenten estos ejercicios. Por ejemplo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí no hay distancia, ¿no? No hay distancia. Entonces puede ser que los datos del problema no me pidan la distancia, me pidan la velocidad inicial o la velocidad final o la aceleración, el tiempo. De acuerdo a los datos yo iré usando las diferentes fórmulas. Por ejemplo, la fórmula 2 dice distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí no hay velocidad final, entonces puede hacer que los datos del problema, ¿no? Me indiquen que esta es la propiedad, la fórmula que debo utilizar, sin velocidad final. Este asterisco, que es de aquí, podría ser, lo he puesto para que ustedes tengan cuidado cuando usen esta fórmula. Podría ser que les piden el tiempo, ¿no? Les piden el tiempo. Tienen la velocidad, la distancia, tienen velocidad inicial y tienen la aceleración. Entonces dice, si tengo la distancia, la velocidad inicial, la aceleración, entonces simplemente reemplazo y voy a hallar el tiempo, ¿no? Si me pidieran tiempo. Pero les aconsejo que es preferible en ese caso no usar esta fórmula. Buscar otro dato, completar otro dato por allí, ¿no? De acuerdo a las otras fórmulas, y de esa manera evitar el uso directo de esta fórmula que nos permitiría hallar el tiempo. ¿Por qué? Porque esto te va a dar una ecuación cuadrática. Entonces vas a tener dos respuestas, probablemente una de ellas negativa, que la vas a descartar porque el tiempo no es negativo, el tiempo es positivo, siempre avanza, ¿no? Y entonces es preferible, si te piden el tiempo y esta fórmula te ayudaría, entonces al momento de resolver va a ser más dificultoso. Es preferible hallar otras incógnitas y luego usar otra de las propiedades, ¿no? Por la dificultad que presenta al resolver. Por eso es que le he puesto un asterisco. Por supuesto que si alguien lo resuelve directamente con la fórmula, no hay problema. La tercera fórmula tienes velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por distancia. Aquí, por ejemplo, puede ser un problema en donde no tengo el tiempo ni tampoco me lo piden, ¿no? En el cuarto caso podría tratarse, ¿no?, de un ejercicio, no me dan la aceleración, pero me piden, por ejemplo, el tiempo. Aquí no hay problema, ¿no? Entonces, si tengo la distancia, las velocidades, no puedo hallar el tiempo, ¿no? Así no me han dado la aceleración. Esta es una consideración para el momento de resolver los problemas. A ver, ejemplos. Vamos a empezar por el primer ejemplo. Un automóvil puede alcanzar la velocidad de 100 km por hora en un tiempo de 10 segundos. ¿Cuál es la magnitud de su aceleración? Bueno, lo primero que observamos aquí es que la velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo en segundos. Entonces no podemos aplicar la fórmula, ¿no? Tienen que estar las unidades uniformes. Hay que hacer un cambio. Sería muy complicado segundos llevarlos a horas, ¿no? Vamos a estar con decimales, muchos decimales. Mejor esos 100 kilómetros por hora transformarlos a metro por segundo. Y ahí estarían uniformes las unidades. Para esto vamos a usar el factor de conversión, ¿no? Convertimos los kilómetros, multiplicamos, ¿no?, por factores, ¿no? Miren este factor. 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Entonces, si yo en vez de 1000 metros pongo 1 kilómetro entre 1 kilómetro sale 1. Entonces, en realidad, yo estoy multiplicando acá por 1, pero un 1 que conviene para eliminar ciertas unidades. Igual aquí, una hora es 3600 segundos. En vez de poner 3600 segundos, puedo poner una hora. Una hora se cancelan y esto simplemente sería 1. Entonces, estos factores de conversión nos permiten, ¿no?, transformar las unidades. Bien, como tenemos acá, como se ve aquí, ¿no? Ahora vamos a simplificar las unidades, ¿ven? Si yo quiero que cancelar kilómetros, entonces kilómetros va en el denominador y metros en el numerador.
quiero cancelar horas, entonces horas irá en el numerador y segundos irá en el denominador. Ahora sí, podemos cancelarlo. Primero cancelamos las unidades, ¿ve? Kilómetro con kilómetro. Y luego cancelamos las horas, horas con horas. ¿Qué me queda? Me va a quedar metros sobre segundo, ¿correcto? Entonces, simplificando las unidades, ya tengo que va a ser 100 por 1000 metros sobre 3600 segundos. Ahora, esa parte es importante. Me estoy deteniendo un poquito en esto porque podría haber simplificado, ¿no? 0,0, 0,0 aquí en el numerador. Pero últimamente este factor 5 metros sobre 18 segundos lo van a encontrar ustedes bastante, sobre todo en las páginas de internet, algunos libros de matemática, tipo pre o de academia, ¿no? Entonces dicen, multiplicamos por el factor 5 18avos, ¿no? Y listo. ¿De dónde sale 5 18avos? Pues simplemente es la reducción de 1000 sobre 3600. Simplificamos, ¿no? 0,0 y luego 10, 5 y mitad 18. Queda 5 18 avos metros sobre segundo, ¿no? Inclusive no le ponen ni las unidades, entonces simplemente para transformar multiplicas por 5 18avos. Así que este es el origen de esa fracción y quería mostrártela, ¿no? Por si la encuentras en algunos libros o videos que publican en internet. Ahora sí, volviendo a nuestro problema, la velocidad final, ¿no? Después de efectuar estas operaciones, 100 por 5 sobre 18, ¿no? Simplificando, etcétera, etcétera, vamos a obtener 27,77 metros sobre segundo. El tiempo, esto es otro de los datos, ¿no? El tiempo nos dijeron que era 10 segundos. 10 segundos es el tiempo. No hay problema. ¿Qué otro dato tenemos? Dice, un automóvil puede alcanzar la velocidad de 100 kilómetros por hora en un tiempo de 10 segundos. Quiere decir que su velocidad inicial ha sido 0. Para que alcance un automóvil 100 kilómetros en 10 segundos, indudablemente los autos modernos, mucha potencia, ¿no? Los que llamamos de alta gama. Y la pregunta es, ¿cuál es la magnitud de su aceleración? Ya tenemos la velocidad final en metros sobre segundo, tenemos el tiempo en segundos, la velocidad inicial, no, es 0, y la aceleración. Bueno, vemos qué fórmula nos es conveniente, ¿no? En este caso, ¿no? La fórmula 1, ¿ve? La fórmula 1. ¿Por qué? Porque tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial, tenemos el tiempo, solamente falta la aceleración. Entonces, no hay ningún problema, podemos usar esa fórmula. De esta fórmula voy a despejar la aceleración, ¿no? A ver, recordemos, ¿no? Velocidad final está sumando, pasa restando, velocidad final menos pasa restando, y t que está multiplicando pasará dividiendo, quedando finalmente la aceleración como velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Ahora vamos a reemplazar con nuestros datos. La velocidad final, 27,77 metros sobre segundo. ¿Qué más? La velocidad inicial, menos la velocidad inicial, pero la velocidad inicial es 0. Entonces, no hay problema. Y el tiempo, que es 10 segundos, ¿no? Se divide rápidamente, ¿no? Sale 2,77 metros sobre segundo, ¿no? ¿Ya ves? Entonces acá tenemos una velocidad en una unidad de tiempo. ¿Y eso que es igual? A metros sobre segundo al cuadrado. La respuesta es 2,77 metros sobre segundo al cuadrado. El siguiente problema es más sencillo, ¿no? De una aplicación directa. Aunque el otro también, solamente la variación de ese factor de conversión. José viaja en su bicicleta a velocidad uniforme y aplica los frenos durante 10 segundos, deteniéndose después de recorrer 30 metros. ¿Cuál era la velocidad inicial de la bicicleta? Bueno, ¿qué tenemos? Tiempo, 10 segundos. Como se detuvo, significa que su velocidad final fue 0. ¿Se dan cuenta? Ha sido 0. Y acá nos dicen la distancia, también 30 metros. Nos piden la velocidad inicial. Ojo que no tengo aceleración, que en este caso al estar frenando hubiese sido negativa, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver qué fórmula utilizo,
¿no? Hay la fórmula más conveniente. Bueno, observo que la más conveniente es la fórmula 4, ¿no? Porque tengo la distancia, tengo el tiempo, la velocidad final que es 0 y me piden la velocidad inicial. Usaremos esta fórmula número 4. No necesito la aceleración. Y listo. Tiempo 10 segundos, velocidad final 0, distancia 30, velocidad inicial. Usamos la fórmula 4, y acá está, ¿no? Despejamos, ¿no? Para obtener la velocidad inicial. Sabemos que, a ver, vamos a despejar. Y tendríamos 2 que está, t que está multiplicando, pasa dividiendo. D que está dividiendo, pasa multiplicando. Y más f está sumando, pasará restando. Y esta sería la velocidad inicial. Reemplazamos los valores, 2 por la distancia 30 metros, velocidad final 0, tiempo 10 segundos. Simplificamos y finalmente tenemos, ¿no? 6 metros sobre segundo. ¿Cuál es la práctica domiciliaria? También 3 problemitas: un móvil parte de reposo, aceleración constante 12 metros sobre segundo. Un tren parte de reposo, cuidado aquí que la velocidad está en kilómetros por hora, tiene que transformarlo usando su factor de conversión o el método abreviado que les he mostrado, ¿no? Ya ustedes utilicen el que les sea más cómodo. Y finalmente otro problema de un automóvil, ¿no? Donde van a aplicar directamente la fórmula. Bien, queridos alumnos, esta fue la clase de hoy. Me despido de ustedes deseándoles un buen día. Goodbye.